Bienvenidos al siguiente tema, lineamientos de vacunación para la temporada de influenza estacional 2021-2022. Soy el Dr. Ricardo Gaeta, jefe del Departamento de Medicina Preventiva en el OPD Servicios de Salud Jalisco. Durante los próximos minutos estaremos hablando de la vacuna contra influenza para esta temporada invernal, así como los diferentes biológicos contra COVID-19 que están circulando en nuestro país. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan las vías respiratorias y representan para todos en el país un importante problema de salud pública, tanto por sus grandes cifras de morbilidad como de mortalidad, como las dificultades inherentes en la implementación de programas eficaces para su prevención y control. México constituye un problema de salud prioritario, situándose dentro de las 10 principales causas de defunción en los distintos grupos de edad. Estas infecciones respiratorias pueden complicarse y causar neumonías y bronconeumonías que afectan principalmente a la población en los extremos de la vida y a la población de cualquier edad con comorbilidades crónicas, infecciosas o no infecciosas, provocando con ello complicaciones y por consecuencia incremento en el número de días de estancia intrahospitalaria. Dentro del grupo de padecimientos respiratorios se encuentra la influenza estacional, tema principal de esta charla. Esta es una enfermedad infecciosa de distribución mundial, con transmisión persistente todo el año. Sin embargo, presenta exacerbaciones estacionales en los meses de octubre a marzo, conocido como temporada invernal. La influenza estacional es una infección respiratoria aguda causada por un virus de ácido ribonucleico que presenta 3 tipos virales, A, B y C, presentando en común un patrón de mayor incidencia estacional en el invierno. La estructura genética viral es inestable, presentando cambios menores, anuales y cambios mayores en la secuencia de los nucleótidos atribuibles a la presencia de mutaciones y rearreglos genómicos. Los cambios pequeños explican la estacionalidad anual de la incidencia de este padecimiento, la que requiere del uso de una vacuna que incluya las variantes virales. Por otra parte, los cambios mayores requieren mayor tiempo para que ocurran y explican la aparición de nuevos tipos virales que causan la transmisión pandémica de este padecimiento. De acuerdo con las estimaciones de la OMS, anualmente podrían presentarse a nivel global hasta 1 billón de infecciones, de las cuales 3 a 5 millones adoptan un comportamiento clínico de gravedad, ocurriendo entre 300.000 y 500.000 defunciones anuales. La severidad del padecimiento depende de la virulencia del agente causal dominante. Basta decir que la influenza pandémica de 1918 produjo más de 40 millones de defunciones a nivel mundial. La incidencia de casos atribuibles a los serotipos virales estacionales podría aparecer temporalmente en el mes de octubre, con aumento franco en los meses de invierno, principalmente en diciembre, enero y febrero, observándose frecuentemente una prolongación de la circulación de los virus estacionales hasta el mes de abril, pero con mucha menor intensidad. El comportamiento viral en las últimas temporadas estacionales presentaba un comportamiento bienal, a expensas de los subtipos virales AH1N1 pandémico y AH3N2, a excepción de la temporada 2016-2017 y de la actual temporada, donde el subtipo viral que predominó nuevamente fue AH1N1. En la temporada de 2019 a 2020 se confirmaron 6.344 casos positivos de influenza, con un predominio superior de AH1N1 en el 47%. Hablemos ahora de la vacuna para este año contra influenza 2021-2022. Es una vacuna trivalente y es de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. La vacuna contra la influenza que se utiliza en México es una formulación inactivada de 2 virus, del tipo A y uno del tipo B, que se modifica anualmente de acuerdo al dominio de cepas circulantes. Entonces, es muy importante que conozcamos cuáles son las cepas que están circulando y que están incluidas en la vacuna contra influenza para este año. Como podemos observar en este cuadro, observamos que nuevamente del tipo viral tenemos 2 del tipo A, 1 del tipo B. Para continuar, y vemos
la comparación entre el año 2020-2021 a esta temporada invernal, observamos que para este año fueron incluidas la cepa Victoria, Cambodia y Washington. Es por ello que esta vacuna deberá de aplicarse al inicio de la campaña de vacunación de la temporada invernal, independientemente de cuándo se aplicó la dosis correspondiente de la temporada invernal previa. Es decir, si nosotros o alguno de los usuarios o incluso personal de salud fue vacunado este enero del año 2021, vean cuáles cepas fueron las que estaban incluidas en esta vacuna. Sin embargo, para esta temporada 2021-2022 son totalmente diferentes. Por ende, debemos de aplicar la vacuna no de acuerdo al año, sino de acuerdo al periodo invernal al cual corresponde la aplicación de la vacuna. La eficacia de la vacuna para evitar la enfermedad es variable y es notablemente baja si la composición de la vacuna no coincide con las cepas del virus A y B circulantes en el periodo invernal. Esto como lo explicamos hace unos minutos. Sin embargo, como ya sabemos, es muy importante la vacunación, ya que evita casos graves y por tanto defunciones. Importante mencionar que se debe de focalizar grupos poblacionales que se enfermen con mayor probabilidad de convertirse en casos graves. Además de la vacunación contra influenza, es importante continuar con las medidas preventivas que la pandemia por COVID-19 nos ha enseñado. Con ello, el lavado frecuente de manos, toser de forma adecuada, estornudar de forma adecuada, evitar saludos de mano, permanecer en casa y no acudir a lugares concurridos si es que se te presenta o tiene sintomatología. Asimismo, evitar automedicación y, sobre todo, buscar atención médica oportuna. Este periodo de vacunación inicia el 3 de noviembre del 2021 y termina el 31 de marzo. La conclusión de la campaña evidentemente estará sujeta al abasto oportuno de vacuna, así como la velocidad de aplicación de la misma. En la meta es muy importante identificar y superar el 70% al 31 de diciembre, sobre todo en grupo blanco y grupos de riesgo, mismo que mencionaremos más adelante. Las metas divididas para Jalisco, particularmente para el OPD de Servicios de Salud Jalisco, están divididas por grupos de edad y con ello tiene un porcentaje de acuerdo a la región sanitaria a la cual pertenece. Vía y sitio de aplicación. Es intramuscular en todos los grupos de edad con indicación de vacunación. Menores de 18 meses se aplica en el tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo izquierdo, como lo podemos observar en esta imagen. En el caso de mayores de 18 meses, se aplica en la región deltoidea del brazo izquierdo, como lo podemos observar en la siguiente figura. Al inicio de la campaña, y como observábamos y hablábamos, se debe cumplir el 100% de la meta blanco, es decir, grupo blanco de la intervención, así como grupos de riesgo. Hablaremos primero de la población pediátrica. Se vacunará al 100% de la población de 6 a 59 meses de edad. El esquema de la vacuna contra influenza consta de 2 dosis con intervalo de 4 semanas entre ellas. Posteriormente, se requiere un refuerzo en cada periodo invernal hasta que las niñas y los niños tengan 59 meses de edad. Las dosis, de acuerdo a la edad, son, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Importante que veamos que de 6 a 35 meses de edad son 2 dosis de 0.25 mililitros cada una, con un intervalo de 4 semanas entre ellas, si no ha recibido ninguna vacuna o si no completaron el esquema de las 2 dosis en la misma temporada invernal. Posteriormente, una dosis de refuerzo anual de 0.25 hasta los 35 meses, como lo podemos observar en este diagrama. Si ya le han aplicado 2 dosis, únicamente recibirá una dosis contra influenza. Si no es así o no lo sabe, serán 2 dosis de vacuna contra influenza para cada temporada invernal, hasta haber completado estas 2 dosis. En el caso de los menores de 36 a 59 meses de edad, será una dosis de 0.5 mililitros aplicada en el periodo invernal de cada año,
cuando hay antecedentes de esquema completo de vacunación antiinfluenza o bien esquema de 2 dosis de 0.5 mililitros cada una, con intervalo de 4 semanas entre ellas cuando no tengan antecedente vacunal de 2 dosis en una misma temporada invernal. Posteriormente, como en el caso previo, será una dosis anual de 0.5 mililitros hasta los 59 meses. Se debe vacunar y vacunará al 100% de la población de entre 60 y más años de edad, dando prioridad a la aplicación de biológico en la fecha más próxima al inicio de la campaña de vacunación. Hablemos ahora del grupo blanco de la intervención. En el caso de embarazadas, se deberá aplicar en cualquier trimestre del embarazo y en el periodo de lactancia. Importante señalar el periodo de lactancia, ya que también es una oportunidad importante para aplicar la vacuna. La dosis es de 0.5 mililitros, dando prioridad a la aplicación del biológico en la fecha más próxima al inicio de campaña. Recordar que la vacuna durante el embarazo es la mejor protección para el recién nacido, ya que los anticuerpos generados por parte de la madre serán transmitidos al recién nacido a través de la lactancia. El personal de salud incluye personal médico y paramédico en contacto con usuarios del sistema de salud, personal de intendencia, administrativo en áreas clínicas y de farmacias. También son de importancia y están dentro de este grupo a que hay que vacunar. Se aplicará una dosis de 0.5 mililitros dando prioridad a la aplicación del biológico. De igual manera, esta será la fecha más próxima al inicio de la campaña de vacunación. Hablábamos de la importancia de vacunar y priorizar al grupo en menores de 5 años de edad y mayores de 60 años. Sin embargo, en la población de 5 a 59 años de edad que tengan alguna comorbilidad como enfermedades cardíacas, pulmonares congénitas, crónicas u otros padecimientos que acompañen el consumo prolongado de salicilatos en niñas, niños y adolescentes de 5 a 19, también será muy importante que reciban el biológico. Usuarios con diabetes mellitus en descontrol, obesidad mórbida, EPOC y asma, enfermedad cardiovascular excepto hipertensión arterial esencial, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, asimismo cáncer y personas que vivan con VIH. El esquema de vacunación, en el caso particular del resto de la población, será de la siguiente forma. En población de 5 a 8 años de edad que no tengan 2 dosis previas en la misma temporada invernal, se les aplicará el esquema de 2 dosis de 0.5 mililitros, tal como lo explicamos una diapositiva previa. Esto será con un intervalo de 4 semanas entre ellas. Posteriormente se aplicará una dosis de 0.5 mililitros cada año. De 9 años de edad recibirán una dosis de 0.5 mililitros independientemente de haber recibido o no 2 dosis en años anteriores. De 10 a 59 años de edad se aplicará una dosis de 0.5 mililitros. Asimismo, en residentes y personal de centros de asistencia social para personas adultas mayores, residencias para enfermos crónicos, psiquiátricos y en reclusorios. Las diferentes estrategias de vacunación están basadas para dirigirlas a los diferentes grupos de edad, pero sobre todo grupo blanco y grupos de riesgo. Es importante mencionar que todas ellas van enfocadas en evitar oportunidades perdidas de vacunación. A través de las diferentes estrategias que podemos estar observando al interior del estado o en otros estados, así como en zona metropolitana, observaremos que todas tienen un plan de distribución rápido, eficiente, de acuerdo a la meta asignada a las diferentes unidades de salud o regiones sanitarias. Asimismo, encontraremos puestos de vacunación semifijos, móviles o, en el caso muy peculiar, en algunas situaciones, y esto es algo que vamos a hablar un poco más adelante, serán asociados a la ruta de la vacuna y también instalados en los macromódulos. La operación de la campaña se debe de seguir de acuerdo a los lineamientos federales. Esto implica la colocación permanente de puestos de vacunación para grupos objetivo y de riesgo, desde la entrada principal de unidades de primer nivel de atención, así como en segundo y tercer nivel de atención. Podrá ser incluso en algunos institutos nacionales, hospitales regionales, evitando, por supuesto, todos los hospitales y unidades de salud que tengan atención exclusiva de pacientes con COVID-19.
La vacunación en el contexto de pandemia COVID-19 sin duda alguna es uno de los mayores retos de salud pública que hemos presenciado en los últimos años, o me atrevo a decir, de la historia. La pandemia de COVID-19 está ocasionando un importante impacto económico y social, así como una carga en los servicios de salud. Durante la pandemia de COVID-19 es importante reducir la carga general de enfermedades respiratorias para proteger a las poblaciones vulnerables en riesgo de enfermedades graves, el sistema de salud y otra infraestructura crítica, por lo que es muy importante que, hablando propiamente en las instituciones de salud, se deberá aprovechar cada oportunidad para administrar vacunas contra la influenza en todas las personas o en población blanco que ya hemos mencionado. Hablemos propiamente, como sabemos, nos vamos guiando a través de un semáforo epidemiológico. Sin embargo, se deberá priorizar y vacunar durante todas las fases del semáforo. ¿Cuáles medidas se deberán de tomar en cuenta durante toda esta pandemia? Como sabemos, principalmente vacunar contra influenza a todo el personal de salud. Si es posible, tiempo antes o previo al inicio o arranque de la vacunación. De no ser posible, o esto sujeto a lo que se acuerde en los comités estatales de vacunación, conocido como COEVA. Todas las indicaciones que hay que seguir es lo que ya sabemos y hemos estado implementando: lavado de manos, el uso adecuado de cubrebocas, uso de equipo de protección personal, limpiar y desinfectar áreas durante, antes y al finalizar jornadas, y sobre todo, si se presentan síntomas respiratorios, no aplicar biológico. Siempre tener un sistema de referencia para derivar a los pacientes o a los usuarios. En las salas de espera, conservar la sana distancia de 1.5 metros y seguir toda la señalética de medidas de protección. Esto adjuntado, o como lo hemos estado mencionando, a través de la ruta de la vacuna. El trabajo en conjunto, informado y en equipo con el resto del personal de las unidades de atención deberá ser sumamente importante. Es decir, promotores de salud o algunas otras de las áreas siempre estar promocionando la vacuna contra influenza. Informar a la población la continuidad de servicios de vacunación y fomentar seguir la ruta de la vacuna. Les comento un poco de lo que trata y versa la ruta de la vacuna. Esto es lo que se transmite a la población: el uso obligatorio de cubrebocas al salir de casa, no llevar acompañantes en el caso de acudir con niños, únicamente acudir el adulto acompañante, llevar cartillas de vacunación, en el trayecto evitar cualquier contacto o sobre todo contagio que pudiéramos llegar a tener, respetar la disposición de los filtros sanitarios en las unidades de salud, es decir, lo que ya afortunadamente tenemos en todas nuestras unidades. Al llegar a los diferentes centros de salud, se tiene asignada una ruta específica para seguir la ruta de la vacuna, es decir, alejada de los módulos de atención a otros servicios de salud. Regresar a casa y continuar con las medidas de distanciamiento y las medidas que otorgan las autoridades en salud del estado. Como comentábamos, todas las diferentes etapas de vacunación deberán de estar sujetas al semáforo epidemiológico. Veremos las diferentes etapas y cuáles son las indicaciones en cada una de ellas. Hablando propiamente del semáforo rojo, se deberán programar sesiones de vacunación a grupos, diferenciados por horarios y cantidad de usuarios, con el propósito de seguir las recomendaciones de sana distancia. Se deberá vacunar a personas que acuden espontáneamente a los servicios de salud. Asegurar la vacunación en grupos blanco y de riesgo, con complicaciones, hospitalización, mortalidad por influenza. Reducir lo mínimo posible la estancia de las personas a vacunar en los establecimientos de salud. En el caso del semáforo en naranja, se deberá vacunar de forma ordinaria en las unidades de salud, cumplir con el equipo de protección personal y distanciamiento físico-social de 1.5 metros. En este caso, será igual al semáforo naranja.
Y nuevamente, en caso de semáforo verde, se deberán de seguir las indicaciones de semáforo naranja. Pueden consultar todas estas indicaciones a través de los siguientes documentos oficiales, como son los lineamientos de vacunación para la temporada de influenza estacional 2021-2022, con actualización el 19 de octubre. Sé que hay muchas dudas en relación con el contexto COVID-19, vacunación contra influenza, qué debemos de hacer, cuáles son las consideraciones en específico, las vamos a comentar en estas diapositivas. Como sabemos, las diferentes indicaciones son cambiantes en todo momento. En recientes días tuvimos una actualización del 19 de octubre en la cual las consideraciones para vacunación contra influenza en contexto COVID-19 cambiaron. Quise dejar esta imagen sobre todo por si existe alguna duda en relación si podemos aplicar o no influenza en usuarios que recibieron su vacuna contra COVID-19 o si se puede aplicar de forma simultánea. Los lineamientos actualizados indican que las personas de 12 años y más que pertenezcan al grupo objetivo de la vacunación contra influenza y que aún no hayan recibido vacuna contra COVID-19 podrán recibir de forma simultánea o lo más pronto posible a ambas vacunas. En el caso de la versión previa, y es por si existe alguna confusión, se mencionaba en esperar 14 días para recibir la vacuna contra influenza. Hoy con la nueva actualización sabemos que podemos aplicar de forma simultánea o lo más pronto posible ambas vacunas. La vacunación de rutina es un servicio de atención preventiva esencial para niños, adolescentes y adultos, incluidas mujeres embarazadas, que no se debe de posponer ante la pandemia contra COVID-19. La vacuna debe posponerse para las personas con COVID-19 sospechado o confirmado, independientemente de si tienen síntomas, hasta que cumplan con los criterios para interrumpir su aislamiento. Muy importante. Es decir, todas las personas deben de evitar vacunarse contra influenza si es que tienen un diagnóstico confirmado contra COVID-19. Asimismo, ¿cuándo los podemos vacunar? Se preguntará la fecha de inicio y desaparición de síntomas. Y la vacuna puede aplicarse al menos 14 días después de la recuperación. ¿Qué pasa en el contexto de SAVI? Si tuvieron un SAVI o cualquier situación muy específica, deberá de darse una asesoría individualizada y en trabajo en conjunto con el área de epidemiología y el área de vacunación. Todos los SAVI o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización deberán de reportarse en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad actual. Deberá de ser notificación epidemiológica en formatos adecuados y en tiempos adecuados. Importante vinculación y trabajo en conjunto entre el área de médico tratante, epidemiología y el área de vacunación. ¿Qué pasa con el registro de actividades y por qué es tan importante estarlo actualizando de acuerdo a las metas que vayamos aplicando? Se sigue un sistema de vigilancia y monitoreo en la velocidad de aplicación de acuerdo a las metas establecidas. El CENSIA, o Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, pone a disposición el sitio web cenciainfluenza.salud.gov.mx, donde se deberán de reportar el avance de aplicación de vacuna antiinfluenza estacional temporada 2021-2022. Hacer un comentario que creo que es importante para difundir y lo importante de estar recordando y actualizando la información. El corte se hace todos los viernes a las 2 de la tarde por parte de Ciudad de México, por lo que es importante que a más tardar a las 12 horas se tenga un corte o la actualización del biológico aplicado. Esto con el propósito de estar alcanzando las metas establecidas por parte de la Federación. Vacunas contra COVID-19 en México, y sobre todo voy a hacer otra vez otro paréntesis hablando de vacunación simultánea. La evidencia sugiere que la vacunación simultánea con la aplicación de vacuna antiinfluenza y vacunas que actualmente están disponibles en México contra COVID-19, de las cuales hablaremos
un poco adelante, no disminuye la inmunogenicidad ni seguridad de ambas vacunas. La vacunación simultánea se realizará en personas que acudan a las unidades de salud aplicadoras o módulos de vacunación. En caso peculiar de zona metropolitana, serán los macromódulos para aplicación de vacuna contra COVID-19. Se deberá recibir la primera vacuna o segunda vacuna y al mismo tiempo se podrá estar vacunando con la vacuna antiinfluenza. Esto va a ser muy peculiar y especializado en las diferentes áreas de vacunación. Lo que sí quiero que quede como importante es que se puede aplicar de forma simultánea. Sin embargo, se deberá de apegar a los lineamientos propios de cada unidad vacunadora. ¿Cómo se va a operar este sistema combinado? En el caso de tener un puesto de vacunación antiinfluenza dentro de los módulos de vacunación contra COVID-19, se deberá de considerar, sobre todo, instalar una célula de vacunación separada a las células aplicadoras de vacuna contra COVID-19. El personal que aplique la vacuna de influenza no podrá aplicar también la vacuna contra COVID-19. En el caso de que llegue a suceder, el registro de dosis aplicadas de esta vacuna deberá de registrarse en el formato de vacunación simultánea. Muy importante seguir todas estas indicaciones. Recordemos, estamos ante una nueva indicación, es una nueva estrategia y por primera vez en una temporada invernal tendremos la combinación de un biológico nuevo contra un biológico de cada temporada invernal, que también es distinto, como lo mencionamos al inicio de la charla. Si bien hoy sabemos que la evidencia sugiere que la vacunación simultánea no disminuye la inmunogenicidad ni seguridad de ambas vacunas, será importante el estar notificando las acciones que se estarán llevando en las diferentes áreas de vacunación. En el caso de aquellas personas que ya tienen un esquema completo de vacuna contra COVID-19 y requieran recibir la vacuna antiinfluenza, deberán acudir a la unidad de salud más cercana. Hablemos entonces de las diferentes plataformas que se están aplicando en México contra COVID-19. Iniciemos con Pfizer BioNTech. Es una plataforma, estaremos hablando como plataforma los diferentes biológicos contra COVID-19. Pfizer BioNTech, 2 dosis. El intervalo de aplicación entre la primera y la segunda dosis es de 21 a 42 días después de haber sido aplicada la primera dosis. Es de forma intramuscular y sobre todo vamos a ver cuáles eran algunas contraindicaciones absolutas. Digo algunas porque en el caso de menores de edad, y como lo estarán viendo en sus diferentes instalaciones y sobre todo en hospitales, la aplicación a menores que cuenten con alguna comorbilidad se estará vacunando de 12 a 17 años y la aplicación será de vacuna Pfizer BioNTech de igual manera con 2 dosis. Contraindicaciones absolutas. Personas con antecedentes de anafilaxia y alergia a cualquier componente de la vacuna. Y personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen. Quiero mostrar una imagen de cómo es el arribo de la vacuna Pfizer BioNTech. Esta llega y se mantiene y conserva, almacena en ultracongeladores que mantienen la vacuna en menos 70 grados centígrados. Estas vacunas llegan a los diferentes estados, hablando propiamente de Jalisco, llegan en unas softbox que tienen una nueva tecnología que permite conservar la temperatura a menos 70 grados centígrados para después ser almacenado en estos ultracongeladores hasta que llegue el momento de su uso. El siguiente biológico es CanSino. Quiero hacer énfasis y que lo recuerden porque esta es una sola dosis. En efecto, es una sola dosis, contraindicado en menores de edad
Pero ¿cuál es la gran controversia con este biológico? Existen diferentes noticias circulando en redes sociales, que si al cabo de 6 meses me puedo aplicar otra vacuna, que si me puedo combinar con otras plataformas, que si puedo hacer uso de las otras vacunas que están aplicando en los diferentes grupos de edad. No, es una única dosis. Con ella no se podrá combinar con ningún otro biológico y mucho menos haber recibido otro biológico, ejemplo, Moderna, y al mes ir por una segunda dosis de Moderna para tener un esquema de 3 dosis. Esto no está autorizado. Les invito y pido que estemos socializando que la vacuna que reciba cada uno de nuestros ciudadanos y usuarios de los servicios de salud en los diferentes municipios es la mejor vacuna que puedan y están recibiendo. La siguiente vacuna es AstraZeneca, igual manera contraindicado en menores de edad, personas con antecedentes de anafilaxia y alergia a componentes de la vacuna o que tengan una reacción alérgica grave a una dosis previa. Es una dosis, es una vacuna de 2 dosis. La primera y la segunda deberán de tener un intervalo de 56 a 84 días después de la primera aplicación. Importante porque luego tenemos la situación que creo que ya se ha ido normalizando, pero en un inicio era porque los de Pfizer tan pronto y nosotros no, ¿qué nos está pasando? Bueno, estos son los lineamientos y las características de esta vacuna. Al igual que las otras vacunas, llega al almacén estatal de esta manera. Son almacenadas para después ser redistribuidas a las diferentes cámaras regionales del estado y luego llegar hasta sus puntos de aplicación. Es una vacuna que no requiere ultracongelación, se mantiene como los otros biológicos de campaña permanente de vacunación universal, es decir, en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Esta es la presentación y de cada vial salen 10 dosis. La siguiente plataforma es Sinovac. 2 dosis, intervalo entre la primera y la segunda dosis, 28 a 35 días. Es intramuscular, contraindicada en menores de edad y las otras características de anafilaxia o alergia a cualquier componente de la vacuna. Así es como llega la vacuna de Sinovac. Es un biológico que se conserva de 2 a 8 grados centígrados, como el resto de los biológicos del esquema permanente de vacunación, y sigue toda su ruta, es decir, de estar en almacén estatal o a cámaras regionales y distribuida y aplicada en los diferentes módulos de aplicación contra COVID-19. Moderna fue la última vacuna o plataforma que llegó a nuestra entidad federativa. Fue una noticia muy grata, derivado que también es de tecnología de RNA mensajero. Se ha estado aplicando de manera simultánea con los otros biológicos. ¿Y cuáles son las características de esta vacuna? A diferencia de Pfizer, que es la misma tecnología, esta vacuna no se conserva de manera rutinaria en menos de 70 grados. Esta vacuna debe de llegar hasta menos 50 grados centígrados, no superarlos, y posteriormente, cuando es ultracongelada, se pasa a los diferentes módulos de aplicación de vacuna para tener su aplicación con una característica peculiar. De cada vial salen o se obtienen 14 dosis. El intervalo entre dosis 1 y 2 es de 28 a 42 días después. Es una vacuna de vía intramuscular. Como todas las otras vacunas, se aplica en el brazo de menor uso, contraindicada en menores de edad y sobre todo personas que tengan antecedentes de anafilaxia, alergia a cualquier componente de la vacuna y reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna. Todos los ESAVI deberán de reportarse en el tiempo establecido, como ya lo mencionamos en minutos antes. Conclusiones, en resumen. Actualmente no hay un tratamiento para abordar la enfermedad, es decir, COVID-19,
pero tenemos diferentes plataformas, diferentes vacunas que deberán de ser aplicadas en tiempo y forma, de acuerdo a los diferentes grupos de edad como se ha estado realizando. 2. Todas las vacunas contra COVID-19 son seguras y efectivas. No se requiere aplicar por el momento una tercera dosis en el caso de Pfizer o una segunda dosis o aplicar otro tipo de biológico en el caso de haber recibido CanSino. No se deben de combinar o mezclar biológicos, hablando propiamente de COVID-19. Y si hablamos de una aplicación simultánea entre influenza y vacuna contra COVID-19, por el momento está aprobado por parte del CENSIA. Muchísimas gracias, soy el doctor Ricardo Gaeta, jefe del Departamento de Medicina Preventiva. Agradezco el haber tomado este curso al área de epidemiología por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes toda esta información y quedando a sus órdenes en el número 3035.000, extensión 35062 y mi correo es ricardo.gaeta@jalisco.gov.mx. Enhorabuena y deseo que los conceptos, frases, cifras y todo lo que aprendimos durante este curso sean de gran provecho, pero sobre todo que puedan ser aplicados y en beneficio de los usuarios que reciben atención en los servicios de Salud Jalisco. Muchísimas gracias.